pues aquí pagan bien, o sea, gano más que un profesionista en México, promedio. El poder de adquisición es más fácil aquí en Canadá. Entonces se puede hacer muy fácil querer adquirir lujos que quizá en México no estabas acostumbrado. Y ahí es donde yo he visto historias de mexicanos que el tema económico no fue lo que esperaban, y también hay que ser honestos, son sueldos buenos, pero tampoco es como que eres rico. Tienes que saberte administrar. Hey, do you speak English? Yes, for sure. Oh, sorry. Do you speak Spanish? Ya, sí, claro. ¿De dónde eres? De Tecozautla, Hidalgo. No mames, yo soy de Aguascalientes. ¿Qué andas haciendo aquí en Canadá? Estaba trabajando en Roofing, una compañía que digamos que se dedica al todo el tema de los techos, estructuras metálicas también, y todo ese tipo de materiales es lo que nos dedicamos los últimos 2 años. Órale, qué buen pedo. ¿Tienes 2 años aquí en Kelowna? Sí, en Kelowna tengo 2 años. Órale, yo soy de Aguascalientes y ya tengo aquí 7 años. Me vine con mi esposa, mi perro, mi gato. Y para todos los que nos están viendo, ¿me puedes decir tu nombre, de dónde eres? Y pues sí, cuéntame un poquito más de tu experiencia aquí en Canadá. Pues yo me llamo Maximiliano Rojo, soy de Tecozautla, Hidalgo, orgullosamente hidalguense. Me vine a Kelowna hace 2 años. En realidad estuve viviendo en Vancouver 6 meses. De ahí me gustó mucho. Vine como todos a conocer, me llamaba mucho la atención la ciudad, y en una ocasión vine aquí a Kelowna y siempre estuve buscando empleadores como para quedarme obviamente en el país legal y tener un permiso de trabajo. Escuchaba que la gente decía que era muy complicado conseguir un permiso de trabajo. Y sí fue muy complicado. Yo creo que realmente tuve un golpe de suerte por ahí. Vine a Kelowna a conocer, me gustó mucho, la verdad. Me apasiona mucho el tema del country o el tipo de la vida de country, de campo. Yo vengo de un pueblo mágico, entonces pues creo que se asemejaba un poquito más Kelowna a mi lugar de origen, y eso me hacía sentir de alguna manera en casa. Era raro. Además, pues vi que, no sé, podía haber muchas cosas aquí para crecer, y pues tuve un golpe de suerte. Conocí en alguna ocasión a un canadiense que se llama Andrew. Él, nos pusimos a platicar, estuvimos conociéndonos, nos vimos, estábamos platicando por un tema. Él habla español poquito, entonces me llamó mucho la atención. Empezamos a hablar en inglés, me dijo que mi inglés era medianamente bueno, y de ahí me contó que tenía una empresa de roofing y a qué me dedicaba yo. Entonces le dije, yo en México, pues yo me dedicaba al tema de emprender en temas en el negocio de la cocina, y también estuve mucho tiempo en la política, inmerso en todo el tema de las campañas, tuve algún puesto en una dirección municipal. Me gusta mucho ese tema, el tema del altruismo, el tema de ayudar. Entonces yo pensaba que ese era el medio para hacerlo, y le gustó mi historia. Y le dije que yo quería vivir en Kelowna. O sea, le dije, yo quiero vivir en Kelowna, estaría increíble. Y me preguntó, me dijo, ¿cómo está tu situación? Le dije, yo soy turista, o sea, estoy de turista, estoy buscando un empleador. Y me dijo, pues yo te puedo dar un permiso en roofing. Wow. Y le dije, ¿cómo? Sí, en roofing. Yo no estaba nada familiarizado. O sea, yo le dije, yo no sé hacer eso. O sea, le dije, yo no sé hacer construcción, yo no me dedico a esta rama. Y había visto videos, él me enseñó los videos y dije, pues eso creo que se ve muy pesado. Entonces me dijo, no te preocupes, si quieres vivir aquí, yo te lo doy. Yo te doy a mi abogado, te mando con mis abogados y ponte de acuerdo. No mames. Y le dije, sí, le digo, perfecto. Y me habló, a las 4 horas, me habló su abogado y empezamos el trámite. Wow, no, pues suerte o tenacidad, porque no, porque no, la neta no es fácil dar con esas personas, con esas circunstancias. Sí. Cuéntame un poquito, tú lo conociste ya aquí en Kelowna, fue en Vancouver, cuéntame un poquito más a detalle. Yo lo conocí a él aquí en Kelowna. Fíjate que yo soy una persona de Dios, me gusta mucho, siento que tengo una buena relación con él. En Vancouver, un día en Stanley Park, en la playa, me fui a correr en la mañana, atender algunos temas que tenía en México, de trabajo de networking. Entonces, yo hablé con él, me senté, le pregunté y le dije si es mi destino estar
en Canadá, pues dime, porque de verdad yo tenía muchas ganas de vivir en Canadá. Desde los 25 años, yo tengo 32, desde los 25 años yo soñaba con mínimo un año estar en Canadá trabajando en un rancho. Nunca pasó, pero eso me apasionaba. Veía las series de Netflix y me gustaba mucho aquí. De ahí yo le pregunté a Dios, le dije, dame una señal, échame una señal. Unos amigos me invitaron aquí a Kelowna, me hablaban mucho de aquí, me decían que Kelowna es un lugar muy bonito, en verano se pone increíble, yo vine en invierno y estaba súper frío, estaba todo nevado, la famosa Ciudad Blanca, y lo conocí, me parece que coincidimos en alguna reunión. Él escuchó que yo hablaba español, él quería practicarlo, platicamos ahí, después nos volvimos a encontrar en otra reunión de los mismos amigos en común, fue un lapso de una semana. Y en la tercera plática me despedí de él, le dije, yo ya me voy a regresar a Vancouver, ya me voy a ir a México. Le digo, no he podido encontrar un permiso de trabajo, y le digo, pues también hay que hacer las cosas bien, y entonces voy a aplicar tal vez desde México. Y fue cuando él me lo ofreció, y ahí fue, yo lo considero que es alguien muy importante en mi vida actualmente. Me enseñó muchas cosas, pero desde que lo vi, no sé si pasa, pero te encuentras con personas así y su aura o su vibra me gustó mucho, y la verdad conectamos, y me enseñó el oficio del roofing desde ahí y me dio el permiso de trabajo. Wow, qué historia tan bonita, tan sorprendente. Yo también me considero una persona que está muy conectada a Dios, platico mucho, sé que pues todo pasa por algo, y cuando nos conectamos, hablamos y contamos nuestros deseos, nos muestran ese tipo de señales. Y claro que sí, es un caso muy bonito. Déjame checo que todo esté bien. Sí. Ahí está. Entonces, esto que me estás contando fue hace 2 años. Sí, hace 2 años fue cuando empezó mi permiso de trabajo. Actualmente ya va a terminar mi permiso, está por vencer, y no pudimos renovar por un tema tanto de la compañía, y ha habido un tema de crisis en cuestión de construcción en todo Canadá. Entonces ha sido un poco difícil para la empresa, como tiene diferentes de nacionalidades en su empresa. Tiene un brasileño, tiene un filipino, y igual les ha dado permisos de trabajo. Eso es algo que yo respeto mucho. Realmente a mí me cambió la vida el vivir aquí en Canadá, y a ellos también. Alguno de ellos ya está en proceso de residencia, otros le están renovando. Pero pasó algo muy curioso, que al momento de hablarlo con mi jefe me dijo, para la compañía es un poco caro mantener tantos permisos de personas extranjeras. Entonces hay muchos también limitantes ya con el tema de los permisos. Y me dijo, y creo que también podrías aplicar a la residencia para cumplir, digamos, que lo que sabemos tú y yo, que es lo que quieres. Yo siempre le dije como el tema de la comida. Yo veía aquí en Kelowna que había pocos restaurantes mexicanos, hay muy buenos, pero veía como alguna oportunidad, como que decía, aquí falta tal vez una taquería estilo así, cosas que veíamos en México, o sea, en otros países como referencia. Y él siempre supo que mi pasión era eso. Entonces también me dijo, yo creo que es momento de que sigas tu pasión, aplícala a la residencia, y ya puedes poner un negocio, ya puedes empezar tu propia compañía de comida aquí, para que hagas las cosas bien. Y tal vez el roofing, ya aprendiste lo que te dije, pero pues quizá sabemos que no es lo que te apasiona. Yo creo que eso me dijo él, me dijo, yo creo que la gente tiene que seguir sus sueños, y por algo pasan las cosas. Creo que tu ciclo con nosotros ya concluyó. Espero que te hayamos enseñado pues lo máximo, no tanto en cuestión de trabajo, en cuestión de fuerza, sino en cuestión de mente. Claro. O sea, la mentalidad, cómo es el roofing, es un trabajo muy pesado. En verano realmente estás trabajando más de 35 grados en un techo. En invierno no se diga, también se trabaja el roofing en invierno. Entonces, lo máximo que trabajé fueron a menos 25 grados. Entonces, llega un punto que tu mente juega mucho contigo. Llega un punto donde juega tu mente contigo y te haces muchas preguntas. El qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué necesidad tenía, si en México estaba a gusto, es que estoy a 35 y luego tienes frío, tu cuerpo se desgasta, ¿no? La espalda, te haces más fuerte,
Pero tienes razón, te empieza a ser un poco más fuerte en cuestión de músculo, así, pero también la mente empieza a madurar, empiezas a aprender lo que es el trabajo. Y creo que algo muy importante que sí pasa es que dejas tu ego atrás. Y eso creo yo, en muchos mexicanos, pasa cuando vienen aquí, ¿no? Traes tu ego por las nubes, quizá porque en tu pueblo o en tu ciudad eres conocido, tienes más amigos, y llegas aquí y eres un ciudadano cualquiera en esta ciudad, y eso creo que a veces pasa y pega mucho, y creo que hay que soltarlo para crecer, para el tema de que no te importe cómo vistes, el tema de que no te importe cómo la demás gente viste, el tema material lo vas soltando poco a poco. Te platicas, por ejemplo, nosotros, ¿no? Platicamos con mis amigos extranjeros y cada uno tiene una historia de vida. Cada uno vino por diferentes temas, cada uno sacrificó muchas cosas. Entonces valoras mucho el trabajo de la construcción, porque al principio es difícil, pero pues yo siento que al final el tiempo pues da dulces salidas a amargas dificultades, como dice la frase. Entonces creo que eso es muy importante, que uno venga con esa mentalidad, y te das cuenta también en México que tienes que valorar a la gente que se dedica a la construcción, al tema de la carpintería, todos los oficios, porque aquí es gente que gracias a Dios les va muy bien, y en México creo que a veces no los valoramos como tal, y creo que en muchas partes los llegan a hacer menos cuando realmente te das cuenta todo el trabajo que hacen. Sin duda eso te ayuda mucho a madurar como persona y a decir cualquier trabajo es digno, y todo con la ayuda de Dios y todo con esmero y dedicando el tiempo necesario puede funcionar. Siempre dejárselo al tiempo. Así fue como yo duré 2 años en el roofing. Yo creo que mi primer día yo pensé que ya me iba a ir a la semana, o sea, yo decía ya quiero renunciar, pero con la ayuda también de él, fue mi mentor, me enseñó muchas cosas. También es alguien que admiro, como es muy buen padre de familia, es una persona, es un muy buen esposo, un muy buen jefe. Nunca, la verdad, nunca nos gritó, nunca nos dijo, nunca nos regañó, nunca fue duro. De alguna manera era estricto, era una personalidad fuerte, pero muy alivianada. La verdad, para mí es una persona que yo le aprendí mucho y estoy muy agradecido con él. Ahora es mi mentor, mi amigo. Sus hijos se convirtieron como en mis hermanos. Y creo que eso es importante, o sea, aprender cómo viven la vida ciertas personas, y te das cuenta que eso es, no sé, realmente el sentido de la vida. Claro, no, hombre, Emiliano, qué buena plática me estás dando. Suena que era un buen líder, que pudiste aprender de él. Déjame checo que todo esté bien. Sí. Y tocaste varios puntos. Voy a tratar de ir recapitulando para irnos un poquito más a detalle. Lamento mucho que tu permiso de trabajo esté pues ahorita terminando y que no hayas podido conseguir la extensión. Y te agradezco la confianza de platicarnos esto, porque es una situación que está pasando pues a nivel país en Canadá, influido por una situación geopolítica global. Sí. El mundo ahorita está cambiando, vemos crisis, guerras, incertidumbre a nivel mundial, y obviamente es el reflejo y los daños colaterales que esto puede pasar, que las políticas migratorias de ciertos países como en Canadá se pongan un poquito más rigurosas. Suena a que disfrutaste, y más que disfrutar, utilizaste, déjame busco la palabra, sacaste muy buen provecho de la experiencia de estos 2 años en Canadá, y me conecto mucho la forma en que te estás hablando, con mucha gratitud, con mucha plenitud, con mucho agradecimiento a la vida, a Dios, a las circunstancias por estar viviendo lo que estás viviendo. Y creo que eso es lo que te va y te está mostrando tu camino de día a día. Sí. Comentaste de cómo conociste a este empleador. Me surgió una duda. ¿Fue en un evento de networking? ¿Fue en un evento casual? ¿Fue en su lugar de trabajo? Porque que tú hayas ya buscado o soñado, visualizado desde
los 25 años, el buscar la posibilidad de venirte aquí a Canadá y lo hayas materializado a tus 32 o 30 años, habla mucho de esa perseverancia y de que tienes un sistema y estilo de vida que te ayuda a materializar tus sueños. ¿Dónde conociste? ¿En un evento, en una fiesta, en su lugar de trabajo? Porque venir con visas de turista a buscar empleadores, o sea, conectar con empleadores, eso se permite. Lo que para las personas que estén buscando un poco de lo que nos estás contando, lo que está más limitado es el poder trabajar sin ese empleador y sin esos trámites finalizados, que en tu caso lograste conectar con una persona que te ayudó a toda la documentación para que tú lo hicieras de una forma legal. Felicidades. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí porque fui a su lugar de trabajo. Yo me metía, como estaba buscando a los empleadores, buscaba las empresas que tenían el LMIA, que es el permiso para traer mexicanos a trabajar aquí. Entonces salió en una plática que esta empresa podía traer personas a LMIA. Fui a buscarlo, fui a preguntar. Entonces es cuando le llamé la atención, porque preguntando y todo con otros mexicanos que estaban en los sites, porque como tal ellos se dedican aquí en la construcción, digamos que sus oficinas pues siempre están en los edificios donde están construyendo, y ahí fue donde lo conocí, ahí fue donde platiqué con él, ahí fue donde pude conectar con él, y ya después lo vi en un café, y la última vez fue en su casa, cuando ya me lo ofreció, o sea, cuando ya estaba su socio. Hablé con ellos, fue cuando me dicen que ellos podían traerme y que ellos me podían dar el permiso de trabajo, ahí así lo conocí. Wow, no, pues la verdad, tú lo cuentas muy fácil, muy casual, pero pues es de valientes, es de tenaces y de, pues sí, de gente que busca esas oportunidades. Y nos estás dando un súper consejo de buscar a la gente, de no tener miedo. ¿Qué te decías? ¿Recuerdas? ¿O qué era la incertidumbre al venir a Vancouver, a Kelowna? ¿Cuál era la incertidumbre que vivías en esos días? Realmente la mayor incertidumbre que yo tenía era pues un poco el tema de conectar. O sea, a mí me gusta conectar. Entonces yo creo que mi incertidumbre era que no pudiera conectar. Siempre me he caracterizado, o yo siento que soy muy bueno haciendo conexiones con las personas. Siempre me ha gustado, me gusta. Ese era mi miedo, como que, híjole, y si no logro conectar, y si no le caigo bien, y si no me dan, porque toqué muchas puertas. O sea, no solo fue con él. O sea, yo iba y preguntaba con los lugares que estaban buscando, y muchos no ofrecían los LMIA, y bueno, a seguir buscando. Entonces era un no, tras no, tras no, tras no, tras no, tras no. Y esa era la incertidumbre, ¿no? El de sí lo voy a lograr, o ya me regreso y pues ya ni modo, y veo cómo. Pero me habían comentado, conocí a muchas personas aquí mexicanas que me platicaban eso. Es muy difícil conseguir un permiso, Max, no es tan fácil, o sea, es dificilísimo. Yo, pues de alguna manera sea de poder, o sea, pues, conozco gente que ya lo tiene, o sea, si ellos lo lograron, pues yo creo que tú también. O sea, nada es imposible. Yo siempre he pensado eso. Nada es imposible. Solamente tienes que trabajar fuerte para lograrlo. Y al final, si manifiestas, yo creo que si no se abre esa puerta, se va a abrir otra. Entonces, de esos nos, fui también haciéndome fuerte en el sentido a aceptar el rechazo. O sea, porque a veces es difícil, ¿no? Lo intentas y, híjole, te pones, te deprimes o te pones cabizbajo y paras. Entonces, a mí como que eso me incentivaba más a seguirle. No, si no pude, ahora voy con otro. Y creo que, sinceramente, como te repito, yo creo que al final Dios dijo, es con y tenías que llegar a Kelowna, tenías que viajar a Kelowna para encontrarlo. Y a ver, yo siempre he pensado ese tipo de situaciones, que así fue como lo conecté, como lo logré. Pero en cuestión de eso, mi incertidumbre siempre fue que no fuera a lograrlo. Después se me quitó. O sea, después ya como que dije, no, creo que sí puedo lograrlo. O sea, y como dices, hay mucha gente que está buscando el permiso de trabajo también en Canadá, mexicanos que lo siguen buscando o que buscan la residencia. Yo creo que al final es eso. O sea, seguir y nunca desistir. Al final te puedes hacer una pregunta y dices, ¿qué es más grande? O sea, ¿qué es más grande que tus sueños?
¿no? O sea, son tus sueños. ¿Qué quieres hacer para lograrlos? ¿Qué estás dispuesto a dar? O sea, porque así como pides, también tienes que dar cosas. O sea, así como pides a Dios, también hay que ofrecerle cosas. Sacrificas la familia, el venir solo, el dejar tu círculo, el dejar tu zona de confort, el hacer algo que no estabas dispuesto a hacer o que no, más que no dispuesto, nunca estuviste acostumbrado a hacer, como puede Cosas ser, nuevas. Cosas nuevas. Y dices, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? Yo creo que dije, ¿qué estás dispuesto a sacrificar, Max? Por vivir en Canadá, vivir la experiencia. Y ha sido un camino duro, pero también ha sido un camino muy reflexivo ya estos últimos días. Como bien lo dices, pues la gratitud, hay que dar las gracias. También creo que creces de alguna manera personal. Creo que no eres, yo lo he notado, creo que no eres la persona que llega. O sea, la persona que se va no es la misma que llegó. Y a veces sientes un poquito de nostalgia porque no lo quieres dejar. Porque aquí aprendes, por ejemplo, aprendes a ser más movido, aprendes a despertarte temprano todos los días, o sea, aprendes unas jornadas de trabajo durísimas, pero también aprendes que hay recompensas, ¿no? Vivir en este paraíso, ¿no? Poder ir a la playa, al lago después de un día de trabajo, no sé, a esquiar, cosas nuevas. Vas aprendiendo cosas, se van unas y llegan otras. Al final yo creo que es eso, y también soltar, ¿no? Soltar, como decía, el ego, pero también soltar un poco, pues, lo que eras y estar listo, pues, para lo que viene. Totalmente de acuerdo. Y es que sí, los estilos de vida se ven reflejados en la economía de nuestros países. Tú de México, yo también soy de México, mexicanos que estamos viviendo ahorita en Canadá. Por lo que me estás platicando y por mi experiencia, la construcción es una de las economías más sólidas, más estables, más fuertes en Canadá. Sí. Canadá tiene un sistema de empleo muy regulado. Por lo general en todas sus estructuras políticas públicas, Canadá es de los países con más estructura y más sistema regulado. Los trabajadores de la construcción en Canadá tienen un ingreso, un poder adquisitivo y sueldos de los mejores. Sí. Obviamente el trabajo es igual de pesado que en México, Sí. pero la remuneración es muy diferente. Sí. Nosotros, o hablo en mi caso, yo acostumbrado al sistema en México, difícilmente trabajamos en la construcción en México por lo devaluado que está el sueldo. Si en México los sueldos, desgraciadamente, en muchas áreas están devaluados, la construcción es uno de los que más les pega. La construcción, la agricultura, la mano de obra. Aquí la mano de obra en Canadá es muy bien pagada. Y eso es de las primeras cosas que vemos que se sabe. Lo que no se sabe es el sacrificio de la transformación del chip. Que no está mal ni bien el trabajar en esos trabajos, pero simplemente es decodificar la mentalidad que tenemos como mexicanos de muchas veces la explotación que se viven en esos puestos. Aquí es otro tema porque el sueldo sí se ve reflejado con el esfuerzo y el sacrificio y las jornadas fuertes de trabajo. Sí. ¿No? Sí, sin lugar a duda. O sea, al final creo que también es un tema, como decimos en México, el tema de tabús. De aquí es cambiar el chip, saber que lo que estás haciendo, estás ayudando a la comunidad, lo haces con dedicación, tienes que ir todos los días con la mejor disposición, porque hay gente que está confiando en ti para que dejes en mi caso, un buen techo, a otras personas una buena fachada. Entonces sí llega un punto. También te das cuenta que aquí realmente no les interesa mucho si eres carpintero, si eres... Creo que aquí les interesa que seas una buena persona, y eso es lo que te hace ser cada vez mejor en ese sentido, en el trabajo,
adoptarlo de mejor manera, porque sabes que estás trabajando en algo muy personal. Más allá de la construcción, estás aprendiendo en primera un oficio, que eso es muy importante, ¿no? Porque en cualquier emergencia, quieras o no, puedes dedicar ese oficio que aprendiste. Entonces, lo segundo, que la gente está confiando en ti. Aquí es mucho, por ejemplo, he visto que es mucho de las reviews, que dejan las reviews en internet. No sé, en México como que yo no lo veía tanto, y aquí empecé a verlo. Entonces es muy importante que hagas bien el trabajo, que trates bien a los empleadores, que trates bien a los clientes. Eso es lo que yo vi aquí, y obviamente en el tema económico también lo vi. Conozco mucha gente que se dedica a la construcción y gana muchísimo dinero. Conozco otras personas que quizá no ganen tanto, pero la verdad es que no les va mal. Aquí puedes, no sé, ser carpintero, rufero o de siding, y puedes vivir bien, puedes vivir tranquilamente. Y más que nada yo creo que es eso, vivir, pues sí, en paz. Más que nada eso, que te quites el tabú de si trabajas en construcción eres menos o más. No, absolutamente no. Ese es de uno de los mejores oficios más dignos que pueden haber, el tema de la construcción. Al final trabajas para eso, las familias van a vivir ahí. Entonces, pensar positivo siempre, y que todo con tiempo es posible. Sí siento que en el tema de la construcción, en Canadá, por lo menos con los canadienses, en algunos casos llega a faltar un tema de administración económica. Del tema de las finanzas básicas, creo que eso sí puede haber alguna afectación en cuestión de, por ejemplo, tanto como mexicanos también, ¿no? O sea, como dices, como llega buen dinero, entonces también se te hace fácil gastarlo. Y ahí es donde entra, yo creo que ya el tema de si te puede ir bien o te puede ir mal. Claro, sí. O sea, si ves dinero y si ves, pues aquí pagan bien, o sea, gano más que un profesionista en México, promedio, pero también es pero ves cosas más, el poder de adquisición es más fácil aquí en Canadá. Entonces se te puede hacer muy fácil querer adquirir lujos que quizá en México no estabas acostumbrado. Sí. Y ahí es donde yo he visto historias de mexicanos que el tema económico no fue lo que esperaban. Y también hay que ser honestos, son sueldos buenos, pero tampoco es como que eres rico. Sí. Tienes que saberte administrar. Y yo lo que sí les digo a las personas que me preguntan cuando quieren venir a Canadá, o me dicen oye, pues quiero conocer Canadá, yo creo que también les digo, Canadá es un país muy bueno, y creo que lo que vende Canadá es el estilo de vida. Un estilo de vida tranquilo, la seguridad es muy buena. Por ejemplo, aquí en Kelowna para mí la seguridad es buena. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que te decía, cambias. O sea, es el sacrificar, ok, voy a trabajar en construcción, le voy a echar las ganas, me voy a parar todos los días, quizá me voy a sentir cansado, pero estoy en un lugar que me gusta, tranquilo. Por ejemplo, tú que tienes familia, pues estás con tu familia, estás bien. Yo en este caso, yo llegué solo aquí a Canadá, yo desde que me vine solo, pero también dices, me gusta, puedes venir al lago, puedes hacer planes muy recreativos, que también en México los puedes hacer, pero pues yo tenía el sueño de vivir aquí, entonces lo disfruté muchísimo. Totalmente de acuerdo. Déjame checo acá. Sí, bueno. Todo bien. Ahí va, ¿no? Sí, todo súper bien. Me gustó mucho el punto que tocaste de la decodificación del mexicano que tenemos que hacer cuando llegamos aquí y empezamos a ganar nuestro dinero aquí en Canadá. No es como mucho, o puede ser mucho, poco, puede ser a diferentes niveles, pero creo que sí nos caracterizamos por tener diferente apreciación a, pues sí, diferente pirámide de valores. Los mexicanos con otros países en el mundo, y ahorita hablando de Canadá, lo podemos ver en los coches, las casas, las fiestas. En México se celebran las bodas. Sí. Así se saca por la ventana, que está padre porque valoramos la familia, los amigos, las apariencias, la fiesta. Aquí en Canadá es de lo que menos se gasta, menos se gasta en una boda, en una fiesta. Muy pocos, ni la gente millonaria ni la gente con más poder adquisitivo va a gastar las cifras estratosféricas que una clase media va a gastar en México. Claro. 100%. También creo que eso te das cuenta cuando,
cuando viajas seguido a México, o sea, o vas a México de visita, hay algo que cambia. O sea, tu chip sí es diferente porque sí te das cuenta que es mucho en México de apariencias. Lo que te platicaba, ¿no? De en México, o sea, de qué camisa traes, que la marca en la playera, por ejemplo, aquí es rarísimo que veas algo así. O sea, por lo menos en el tema con los canadienses, ellos, por ejemplo, tenemos thrift store que puedes comprar cosas por $5 o puedes comprar en Marketplace una playera porque simplemente te gustó y no importa que esté usada. O sea, a ti te va a servir para hacer tu outfit. Creo que eso sí, el tema entre mexicanos y canadienses, en cuestión de cultura, el tema de las apariencias pesa mucho en nuestro país, en México, de tener un buen carro. El clásico como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Exacto. O sea, y eso acá es muy diferente. O sea, yo me recuerdo una ocasión que fui a una entrevista de trabajo, me parece, igual de cuando estaba pidiendo así, y fui con camisa, y me dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué vienes a hacer? ¿Eres un abogado? ¿Qué? No, pues me dijo, no, pues normal, o sea, no tienes que aparentar nada. Solamente, como te decía, ser una buena persona. No necesitas... Yo en lo personal me di cuenta aquí que muchas veces no tienes que andar buscando llegar a aparentar con otra gente lo que no eres, lo que no tienes, y tampoco tienes que darle gusto a las personas. Eso aprendí aquí, porque a veces en México hacemos muchas cosas o dejamos de hacer muchas cosas por el qué dirán. Y aquí aprendí que cualquier trabajo es digno. Aprendí que a nadie le debe importar lo que aparentes, y que al único que le debe importar en realidad quién es, cómo es y si es una buena persona es a uno mismo. Eso yo aprendí aquí, y eso sí creo que es algo que me llevo muy, muy grabado. Claro, no, y totalmente. Yo de lo que aconsejo a mis amigos, a los que nos están viendo en México y en todos lados, yo siento que de la escala de valores, tener una casa o tener un lugar donde puedas vivir con un bajo costo, y en especial ahorita para los mexicanos que se están yendo o están viviendo en un país extranjero, una casa con un bajo costo, no tienes que buscar el lujo ni la apariencia de que soy exitoso viviendo en el extranjero y por eso estoy rentando esta casa tan cara o estoy comprándome esta casa tan cara, porque tus primeros meses y tus primeros años van a fluctuar, van a mover, van a estar muy inestables porque pues no eres de ese país. Entonces buscar una casa donde puedas dormir, estar a gusto, pero de bajo costo, sin buscar el lujo, ni la comodidad, ni cumplir la meta del sueño de que ya eres exitoso porque ya estás viviendo en un país extranjero. Creo que eso es muy importante, porque como mexicanos tenemos muchas veces muy metido en la cabeza que el emigrar y el vivir en un país extranjero es sinónimo de éxito. Y no lo es. Sí, claro. Los éxitos vienen después, o los éxitos son percepción de cada una de las personas. Sí es bonito la experiencia de vivir en el extranjero, pero tener una economía estable, creo que a medida de tus ingresos, creo que es un poco más favorable que estar buscando los lujos y las apariencias. Eso lo digo a manera de título personal, porque la primera renta que llegamos a tener aquí en Canadá era una townhouse, una casa muy lujosa, que duramos 1 año y medio, que nos arrepentimos muchísimo porque en lugar de estar pagando esa casa 1 año y medio, pudimos estar haciendo ahorro para comprar una casa o un departamento con esa misma renta. Entonces son cosas que no las sabes hasta que ya pasan, pero para la gente que nos está escuchando creo que le puede servir mucho. También los coches, las agencias de coches aquí son, ven al recién llegado, al migrante, y les dan los créditos, o se quieren comprar sus camionetas grandes o sus coches de lujo por esta misma percepción que muchas veces es ficticia del éxito.
No porque ya llegaste a un país extranjero, ya tienes el poder adquisitivo ni la estabilidad económica para comprarte un coche de lujo. Claro. Mejor comprar un coche más modesto, que eso fue lo que hicimos nosotros. Por ejemplo, llegamos, duramos 1 año y medio sin coche, puro bici, trabajamos en home office o en downtown, no necesitábamos el coche, pero nuestro primer coche y actual coche fue un coche usado en Marketplace, pago en efectivo y salió súper buen coche. Bueno. Y eso nos ha dado la oportunidad de ahorrar, mover, invertir. Y creo que sí, como mexicanos tenemos esta percepción que estamos hablando de los lujos, las apariencias, el éxito, y ya te va dando una estabilidad. La comida, hacerte de comer, buscar los lugares donde podamos ahorrar más. Creo que también eso ayuda mucho si tienes la capacidad y el tiempo de hacerte de comer, o si no, buscar lugares donde puedas estar haciendo de comer. Pero esos 3 elementos, la vivienda, el transporte y la comida, creo que en México o en cualquier parte de vida, en cualquier parte del mundo, son de las cosas que se deben de no buscar el lujo, claro, sino la estabilidad, sí, para poder generar un poco más de, pues sí, como de estabilidad económica, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Al final, como dices, el vivir en el extranjero no es sinónimo de éxito. Creo que la gente que está en México en ocasiones no entiende que es un proceso de empezar de cero. Literal, vienes a una nueva cultura, con un nuevo idioma, nuevas reglas, nuevas maneras, por ejemplo, como dices, ¿no? Del tema de las casas, la vivienda, no es tan barato comprar una casa aquí. Entonces sí tienes que ir priorizando tus gastos, creo yo, para que puedas tener, como dices, una calidad de vida rentable y que vaya de acuerdo a tus prioridades. Y como decíamos, no darle gusto a la gente para que, si yo vivo en Canadá, quiero que vean que yo estoy en los mejores lugares y en los mejores, puedes ir a una montaña aquí a hacer hike y estás en uno de los mejores lugares gratis, ¿no? Al final eso es Canadá para mí, la naturaleza, la gente, o sea, sus lagos, todo el tema de sus montañas para mí me apasiona mucho, fue algo que me impactó cuando llegué. Entonces dices, es gratis, o sea, puedes ir a caminar, te das cuenta que aquí también la cultura es así, evitan un poco el lujo por tener una buena cena, una alacena completa, una renta pagada, no tengas problemas con la renta para después. Y es el tema de decir como de, para eso trabajo. Creo que a veces sí tienes que tener un cierto grado de responsabilidad en decir, creo que no estoy listo para este paso que quiero dar, tal vez para la casa, tal vez para este departamento, tal vez para un carro. Yo, igual que tú, tenía un carro súper igual, muy bueno, y lo compré de una manera muy económica también en Marketplace. Me funcionó padrísimo todo este tiempo y le llegas a agarrar cierto cariño a eso. Dices, tal vez, yo lo decía, yo no sé si voy a tener la residencia todavía, es un proceso largo, no sé si tengo que regresar a México, como es lo que va a pasar, y aplicar desde allá, y el francés, muchas cosas que pueden pasar. También creo que tienes que no apegarte demasiado hasta que el proceso esté cubierto, ¿no? Tienes que también saber que en cualquier momento te puedes ir y que estás listo también para irte, y entonces siento que eso a veces pega mucho, ¿no? O sea, obviamente es triste cuando dejas una calidad de vida como la de Canadá, pero también creo que es reconfortante saber que aprendiste mucho de esta cultura y ahora lo puedes llevar a donde vayas, ya sea a México, ya sea a otro país. Puedes llevar esa cultura y así vas recopilando muchas partes de culturas diferentes, y eso al final te hace ser una mejor persona. Y volvemos a lo mismo, que ya no se fijen los lujos. Creo que eso cambia mucho aquí. A mí, por lo personal, me cambió el chip, el saber que no tengo que demostrarle nada a nadie, que no tengo que quedar bien con alguien más, sino solamente conmigo, y que más allá de si tengo un buen carro o una buena casa o no sé, otro lujo, al final es que esté bien conmigo mismo, que esté bien con Dios, que mi familia esté bien. Eso creo que es lo más importante que puede haber en la vida, y como consejo se le ve a la gente que tanto que viene aquí a Canadá, que luche por sus sueños y que no se dejen llevar por las apariencias. Es un proceso que tienen que abrazar. Empezar de cero no es fácil, es muy complicado. Hay muchas veces que uno piensa que
hace cuentas y hay muchos gastos que llegan a salir, alguna emergencia, tienes que estar listo para todo ese tipo de situaciones. Y creo que, como dices, el tener una buena administración, el saber esos 3 puntos, ¿no? La comida, la vivienda y la movilidad, creo que es muy importante. Yo siempre les digo a mis amigos, le digo, mira, tú preocúpate porque tengas renta y tengas comida. El carro tal vez no lo necesitas. Aquí hay un buen sistema de transporte. En Vancouver está el metro, aquí los camiones pasan seguido, puedes comprarte una bici eléctrica y vas a estar yendo porque es un lugar pequeño, y, o sea, tus recorridos van a ser un poco más cortos, entonces estás bien. No necesitas un carro, no necesitas vivir en la mejor casa. Sí les digo yo en tema de la casa, busca un buen lugar, un lugar bonito. Si tienes roomies, que sean buenos roomies, que sean buenas personas, que te den paz, porque al final toda la carga de trabajo que pasas en todo el día, lo único que les digo, el lugar a donde vas a llegar a reposar, a recobrar energía, es tu casa. Entonces busca tu lugar seguro, ahí va a ser tu lugar seguro. Que no sea nada extrafalario, no sea nada caro, ningún lujo, pero que sea un lugar seguro para ti. Puedas estar tranquilo, hablar con tu familia, hacer videollamadas, puedas cocinar bien, ten toda la cena lo mejor posiblemente llena o bien equipada y tu renta pagada. Lo que venga después ya es ganancia. Ya, y también ahorra de esa ganancia, no sé, el 20, el 10% de tu ganancia, y lo que te quede, date si quieres un gusto. Ve cosas tan sencillas en la vida, ¿no? O sea, ir por un helado, o sea, caminar aquí en este parque maravilloso con un helado. Si tienes perros, sal a pasear con tu perro, sal a correr, ve a club de corredores. O sea, eso fue lo que yo hice la primera vez que llegué a Vancouver. Llegué y me fui desde Instagram, los busqué 2 meses antes. Le dije, oigan, voy a ir a un viaje y quiero conseguir un permiso de trabajo. Yo dije, loco. Y acaban de empezar. La creadora del club, que ahorita ya es muy famoso en Vancouver, sí, ya es muy famoso el club, ella está salido en realities. Yo la conocí, le hablé, le dije, oye, voy a ir, ¿me reciben? Claro, por supuesto, acá nos vemos. Yo llegué un viernes, sábado, domingo me dediqué un poco a organizarme, a ver en dónde podía buscar trabajo, en dónde podía ir para los empleadores, y el lunes ya estaba corriendo con ellos. Y decían, bueno, el tema del inglés, pues tarde o temprano yo ya sabía hablar inglés, pero dije, lo tengo que perfeccionar. Entonces, creo que tienes que venir a esta cultura y ser parte de la cultura. Porque a veces como mexicanos uno piensa que como yo soy mexicano y allá hacía esto, pues acá también lo voy a hacer. Y no es cierto. Sí, hay que darnos el tiempo a aprender. Adaptarnos, a convivir, aunque nos sintamos, no vamos a ser los mismos que somos en México, porque pues vamos a estar aprendiendo cosas, pero sí es importante como socializar con la gente del país y con las otras culturas, también con los mexicanos, pero también con otras con otras personas del lugar. Ahora que ya vas de regreso a México, ¿cuáles son tus planes? Yo entrevisté a Oso Traba hace 2 semanas y me gustó algo que me comentó, que decía que México es un país de oportunidades. Y sí es un país de oportunidades, así como decimos que es muy diferente el comercio y la economía y la cultura aquí en Canadá y en México. México tiene un sinfín de oportunidades para emprender, para vivir, para pasear, pues sí. ¿Tú qué estás pensando ahorita que ya vas de regreso? ¿Por un tiempo o cómo es esto? Pues en sí me pienso preparar para el famoso examen de francés, que puede ser, digamos, que la llave para la residencia permanente aquí. En México siempre me ha gustado, mi pasión es el tema de la comida, el tema de los negocios de la hospitalidad, que aquí aprendí muchísimo. He visto algunos conceptos, he visto algunos restaurantes, la manera en que trabajan me llama mucho la atención, y creo que eso es lo padre, porque ahora vas y regresas y ya traes nuevas herramientas. Por ejemplo, he visto en el tema de las redes sociales, el marketing, todo ese tipo de situaciones que aquí
aprendí porque las empecé a ver. Dije, bueno, pues si esto aquí funciona, pues puedo agarrar esto y lo puedo llevar a México y, por ejemplo, lo puedo emplear en tortas, ¿no? Yo me gusta mucho el negocio de las tortas, mi sueño es tener taquerías, ese siempre ha sido mi sueño. Yo soy abogado, pero nunca me gustó. Yo siempre, mi sueño fue tener taquerías, ese es el sueño aún. Quiero trabajar por ese sueño, voy a eso. También voy a ver qué proyectos puedo poner en cuestión de hospitalidad, que me gusta mucho. Y más allá de la hospitalidad, pues es el tema también de la comida, ¿no? Creo que al final el negocio de la comida vende más experiencias. Creo que eso es el negocio real. Digo, la comida influye mucho, obviamente, pero al final son experiencias. ¿Qué experiencias les puedes dar a las personas? Y eso es lo que me gusta. Entonces me voy a centrar en eso, en ver si puedo poner algún proyecto de comida en México. Y sin miedo, o sea, la verdad, nunca hay que tener miedo, a pesar de que regresamos con nuevos conocimientos. Y yo siempre les digo a todos, digo, mira, si viniste a Canadá, viniste a una nueva cultura, viniste a otro nuevo idioma, ¿por qué te tiene que dar miedo regresar a tu país? Exacto, ¿no? Y además algo que también he estado aprendiendo con este canal y pues ya llevando 7 años aquí viviendo en Canadá es de que somos de aquí y somos de allá. Exacto. Vamos y venimos. Y tenemos la opción de ir y regresar. Sí. Y todo el mundo. Pero no es como que ya no seamos de allá. Y eso es la parte que también es bueno recordarnos de que es nuestro país México y siempre enaltecer la cultura mexicana. Y aparte que México en verdad... Creo que ahorita tienes una gran oportunidad de ver a México con otros ojos, porque, por ejemplo, algo que no he tocado en mis pláticas y me encantaría que lo escucharan todos los que nos están viendo es, aquí el comercio es muy lento. O sea, ves la calle principal en Bernard, ves las plazas, el centro comercial, ves las calles, la avenida Harvey, las tiendas locales están antiguísimas, sí. Antiquísimas. Sí. Yo soy de Aguascalientes. Y en Aguascalientes hay más modernidad, claro. Más lujo, más tiendas, más una economía muchísimo más rápida, muchísimo más movimiento que aquí. Sí. Porque es otra cultura, porque es otro estilo de vida, porque es otra economía. Pero en México eso está como más en movimiento y son oportunidades que tú ya tienes dos perspectivas de dos países diferentes. El tema, ¿cómo ves este tema? Tú que ya traes la perspectiva de emprender tus restaurantes de taquería o de tortas, ¿ves oportunidades que puedas llevarte de aquí como para empezar a mover por allá o con qué ojos crees que vayas a ver ahora a México? Pues al final creo que siempre México es rico en su gente, en su cultura, en sus tradiciones y por supuesto en su comida. Yo siempre tengo un pensamiento muy creyente que un mexicano en cualquier lugar la puede armar. Y como decimos, el que es perico, donde quiera canta. Al final, como dices, regresas a tu casa, que es México, y nunca dejar de verlo, siempre saber que hay gente esperándote. Y eso también te reconforta mucho porque sabes que vas a regresar a un lugar donde sí hay seres queridos que extrañaste mucho tiempo, que ahora vas a tener un poco más cerca, vas a estar un poco con tus amigos, tus familiares, y eso es en una. En lo otro, en cuestión de qué puedes traer de Canadá a México, creo que muchas cosas. Yo creo que en el sentido, si vamos a un sentido de negocios o un sentido de emprendimientos, aquí la manera de vender, o sea, de vender sus productos en cuestión de comida,
cómo empaquetan, cuál es el proceso de sus aplicaciones que utilizan para los empleados, qué vías de social media usan, le dedican un buen tiempo al marketing de sus negocios para que funcionen. Entonces puedes llevar este tipo de cosas a México y ojo, México ya las tiene. O sea, México está muy adelantado en ese tema también. Yo creo que vas con eso. Más que nada, si pudiera llevar algo a México sería, pues creo que la manera de tratar a las personas que trabajan contigo. Creo que eso es lo principal que yo llevaría a México en algún proyecto. Cómo me trataron a mí aquí. Aprendí que aquí también hay malos jefes, pero hay muy buenos y el crear un entorno de trabajo eficiente y que te dé hasta gusto ir a trabajar ahí, eso es el secreto en cualquier negocio en México, en Canadá o en China. Entonces yo eso llevaría, el ser bueno con las personas que colaboren conmigo, porque al final creo que eso hace que un negocio sea exitoso, porque haces una comunidad. Lo más difícil creo que es hacer una comunidad en tu trabajo, ¿no? Que vayan con ganas, que crezcan. Aquí son mucho de que te impulsan a crecer los empleadores. Te ofrecen cursos, bueno, aprendes el inglés, te enseñan otro oficio, creces. Entonces, pues si tú quieres hacer un proyecto en México, es lo mismo. Tú también puedes crecer, podemos capacitarnos, podemos crecer juntos y que se sientan una familia y contentos de trabajar con alguien, conmigo en este caso. Entonces yo creo que me llevaría eso, tratar bien a la gente que trabaja contigo, siempre ser un buen jefe y pues como lo fueron conmigo, tratar de ser un buen mentor en algún futuro. No, hombre, pues excelente. Me encanta la idea porque sí, algo que caracteriza a los canadienses es lo educados, lo amigable, lo empático que son. Al mexicano obviamente también la solidaridad, la hermandad, la familia, pero también como somos tantos mexicanos, como hay muchos niveles económicos del mexicano, como tenemos históricamente muchos, pues sí, como mucho pasado de discriminación entre mexicanos, entre sectores económicos. Creo que es muy bueno lo que estás diciendo, como entre mexicanos no erradicar la discriminación que nosotros mismos generamos, erradicar la pues sí, como el jalarnos unos a los otros para abajo, mejor empujarnos, subir junto con tu equipo, ser un buen líder. Se ve que tuviste un empleador que era un buen líder, se ve que tú vas a México a emprender y quieres ser un buen líder. Pues Emiliano, muchísimas gracias por esta plática. Me está gustando cerrar mis entrevistas con una pregunta que es: ¿tú por qué te consideras valiente? Yo me considero valiente porque lucho por mis sueños, porque siempre estoy dispuesto a seguir luchando y a seguir creciendo como persona y como ser humano. Yo creo que por eso me considero valiente. No, hombre, y yo también lo creo. Hermano, pues un gustazo, un gustazo coincidir contigo. La mejor de las suertes. Gracias. Que sigas cumpliendo tus sueños, materializando tus metas y pues si gustas compartir tus redes sociales, si quieres compartir algo para la gente que nos está viendo. Sí, gracias. Primero, gracias por tu tiempo, por tu espacio. La verdad, creo que estás haciendo un trabajo enorme aquí en Canadá. Hacía falta ese tipo de cosas, en encontrarte con mexicanos, conectarte con mexicanos que estamos luchando. Creo que es muy importante. Mis redes es Max Rojo C en Instagram. Ahí estamos. Pues yo creo que les quisiera compartir algo, o sea, los mexicanos que están aquí y tanto los que ya se regresan, pues al final es eso, ¿no? El luchar por sus sueños, el que trabajen duro todos los días por ser mejores personas, que comprendan que tienen procesos y que también hay ciclos que se tienen que cerrar y hay cosas que están por venir y nunca tener miedo a lo que venga, estar dispuesto, tener una buena relación con Dios, tratar de ser un buen hijo, un buen esposo y un buen padre. Y nada, que viva México. Que viva México, hermano. Pues muchas gracias y la mejor de las suertes, hermano. Gracias, hermano. Chidísimo. Estuvo buena, ¿no? Súper bien, súper bien.